te dicen que el ensayo, al menos en algunos países, no sé si en Eslovenia, lo compran y lo leen los hombres. Los ensayos de política, de historia, de filosofía los leen los hombres, y las mujeres leen mucho más, pero leen más ficción. Y yo creo que es una realidad. Es una realidad que la madre del hombre del sillón le molesta, le irrita como a ti, y la denuncia. Porque dice, no porque no puedan tenerla, pueden tenerla, sino porque es cierto que todo el terreno de lo especulativo y lo filosófico, la realidad y las ventas de los libros lo demuestran, es que es un terreno eminentemente masculino. Y a ella le molesta y simplemente lo critica. Seveda, vsa mnenja, vsa razmišljanja v romanu niso tudi moja razmišljanja. Je pa, seveda pa imam tudi jaz izkušnjo oziroma to, kar pove ta Starka. Pogosto je, naprimer, ko imate kakšno večerjo in so zbrani moški in ženske, da imamo dve vrste pogovorov. Moški se začnejo pogovarjati o športu, politiki, zgodovini, ženske pa se nekako vzamejo iz teh pogovorov. In to tudi dokazuje prodaja knjig po založbah, ko se pogovarjam z založniki, ne vem, če tudi pri vas, v vaši državi, ampak pravijo, da esejistična dela, naprimer zgodovinska esejistična dela, politična, kupujejo in berejo predvsem moški. Ženske berejo več kot moški, ampak predvsem fikcijo. In seveda babico, Starko, to seveda zmoti in ona s temi besedami to obsodi, ker pravi, ne da se ne bi znale pogovarjati, temveč zato, ker se niti ne potrudijo. Se pravi, dan danes še vedno je filozofsko področje, spekulativno področje rezervirano bolj za moškega. Una de sus figuras, de sus personajes, tiene la edad de mi abuelita, 95 años, ¿no? Es Lulu. Y Lulu, que también es muy sabia, ¿no? Y que ya no se importa con el mundo. Dice lo que cree, ¿no? Sin disfrazarlo, sin... Bueno, ella ha dicho, y es una cosa que merece un comentario de la escritora, dice, si una pudiera sentarse junto a la ventana y ver transcurrir la historia humana, ¿sabe usted lo que vería? Vería una inmensa cadena de errores repetidos a través de los siglos. Esto me parece, porque es verdad, muy triste. ¿Por qué no aprendemos nada de nuestra historia, Natalia? Ena od oseb v vašem romanu je stara toliko kot moja babica. Ima 95 let, ime je Lulu in seveda je tudi gospa, ki zelo veliko ve. Svoje besede ne zamaskira, ne postavi jih v lepo embalažo, ampak pove tisto, kar misli. Mislim, da en stavek mi je vzbudil zanimanje in mislim, da je vreden vašega komentarja. Citiram, če bi lahko sedli k oknu in gledali mimohod človeške zgodovine, veste, kaj bi videli? Videli bi neskončno verigo napak, ki se ponavljajo iz stoletja v stoletje. In to je pravzaprav resnica, ampak je zelo žalostno. Zelo žalostno je, da se nič ne naučimo iz zgodovine. Pues es cierto, pero es cierto sobre todo en cuanto lo que Lulu Tiberville quiere decir es que muchas de las ideas que se nos presentan como nuevas y revolucionarias y modernas son viejas ideas con nueva ropa, con vestidos distintos. Y para identificar esas viejas ideas que fallan, que no son buenas ideas, sino que son ideas que en su momento no sirvieron y llevaron a grandes errores, hay que conocerlas. Lo primero es que hay que conocerlas. Yo creo que vivimos en una época en la que dedicamos muy poco tiempo a la lectura, al estudio y a la reflexión. Vivimos en una cultura occidental y europea muy rica, con una historia muy rica, con una literatura y un pensamiento que es un tesoro, pero que mucha gente no conoce. Y el no conocerlo hace que uno esté desarmado frente a ese tipo de planteamientos, de teorías y de ideas
que se nos pueden presentar como utopías y como soluciones, pero que si uno conoce un poco la historia se da cuenta de que ya han sido probadas y desechadas en el pasado. Res je, še posebej je res, ker sem s tem želela tudi, ali je Lulu Timberville je želela povedati, da ideje, ki so predstavljene kot nove, sodobne, revolucionarne, pravzaprav so stare ideje v novi preobleki. In to stare ideje, ki so nas že v preteklosti pripeljale do velikih napak, to so bile ideje, ki niso imele uspeha in pomembno je, da bi jih prepoznali. Danes imamo premalo časa posvečamo branju, študiju, razmišljanju. Kljub temu, da živimo v svetu, ki je kulturno zelo bogat, imamo kulturno-zgodovinsko preteklost, ki je pravi zaklad, ki pa je ne poznamo. In zato nismo oboroženi, smo brez orožja, da bi se lahko zoperstavili tem idejam, tem teorijam, ki so nam predstavljene kot rešitve ali kot neke utopije, vendar pa v resnici so že v preteklosti bile pravzaprav polomija. Y Natalia y todos los amigos, no estamos terminando, no, pero yo quería pedir un aplauso para nuestra invitada. De estos pensamientos, de estas palabras, ¿no? Lo estamos pasando muy bien. Y a mí me gusta robar un poco, ¿no? Y voy a robar otra frase de Natalia que dice, y me encanta, eso sí que me encanta, en cierto modo todos somos lo que leemos, dice la señorita Prim, dice la señorita Natalia. ¿Cómo le explica? Brez strahu ne bomo še končali, uživamo namreč v tem razmišljanju, lepo nam je in ker rada kradem, bom ukradla še eno Natalijino idejo, tudi zapiše pravi, da smo mi vsi na nek način tisto, kar beremo. La señorita Prim no siempre tiene verdades absolutas, a veces tiene razón en parte. Todos somos mucho más que lo que leemos, somos lo que vivimos, somos mucho más que lo que leemos. Pero es cierto que la lectura es una fuente de enriquecimiento muy, muy importante. Yo tuve la suerte de nacer, he tenido la suerte de nacer en una familia muy grande, en una familia donde había mucho amor a la lectura, donde hay mucho amor a la lectura, y me crié con muchos hermanos y con muchos libros. Y mis padres, desde que éramos pequeños, nos dejaron total libertad para tocar, morder, pintar todos los libros de la biblioteca. Yo me crié con cuentos de hadas, con leyendas, pero también con clásicos. Y tuve la oportunidad de leer muy pronto obras que hoy en día pues no se ponen al acceso de los niños. En mi hogar no había versiones infantiles de las grandes obras. Si querías conocer la historia de Ulises y las sirenas, tenías que leer a Homero. Leías un trozo, éramos niños, pero no había versiones infantiles. Y yo creo que el haber podido crecer con esa riqueza, a mí me parece que es un tesoro. Y es un tesoro que hoy en día hemos perdido. Yo creo que en parte por el culto a la tecnología y a la imagen, y en parte porque me parece que se da a los niños una literatura infantil muy simple. Hay grandes tesoros de literatura infantil, a mí me gusta mucho la literatura victoriana infantil, que son libros maravillosos que se pueden leer con 6 años, con 26 años y con 56 y 86 años, porque es buena literatura. Y creo que esa es una asignatura pendiente del momento en el que vivimos. Gospodična Prim nima vedno prav. Nismo samo to, kar beremo, seveda smo tudi to, kar živimo in še več. Vendar je branje nekaj zelo pomembnega. Branje nas zelo, zelo obogati. Rodila sem se v
veliki družini, kjer so mi privzgojili ljubezen do branja. Moji bratje, vsi otroci, moji bratje in sestri, tudi jaz smo imeli to svobodo, da smo lahko domači knjižnici, smo lahko knjige prijemali, jih grizli, po njih barvali. Imela sem dostop do vseh možnih naslovov, ni bilo omejitev, kaj lahko berem. Tako sem že zelo zgodaj, oziroma sem odraščala s pravljicami, legendami, ampak tudi s klasiki. In to je res to bogatstvo, ta zaklad, ki ga danes smo pravzaprav izgubili. Danes tudi pri nas doma ni bilo poenostavljenih del za otroke. Otroci danes nimajo možnosti, da bi, recimo, ali pa jim ne dovolimo dostopa do določenih del. Ko sem jaz odraščala, je bila povsem svoboda otroka, da je lahko bral, kar je pravzaprav želel, ni bilo nekih omejitev glede na starost. Tudi, naprimer, Homerja sem spoznala, ne v poenostavljeni verziji Odiseje in Sirene. Mislim, da se to delno lahko pripiše temu kultu tehnologije in podobe in pa seveda tudi tem poenostavljenim verzijam literature. Vendar to ni res. Obstaja književnost, ki je zelo dobra. Naprimer, jaz obožujem viktorijansko književnost za otroke, ki jo lahko bere nekdo, ki ima 6 let, 26, 56 ali 86 let. In to je dobra literatura. Natalia nació en Pontevedra, ¿verdad? ¿O no? Muy cerca, ¿no? En Santiago de Compostela. Ah, en Santiago de Compostela. Pero viví toda mi infancia en un pueblecito en la provincia de Pontevedra. Ah, bueno, pero ¿este está muy cerca de Portugal? No, bueno, sí, cerca, en el norte de España, cerca de Portugal. Bueno, lo que digo es errado, ¿no? No, pero quería preguntar otra cosa. ¿Qué es lo típico de una mujer gallega? Rodila si se v Pontevedri, ne v Santiago de Compostela, ampak sem večino svojega otroštva preživela v majhni vasici v provinciji Pontevedre, blizu Portugalske. Kaj je značilno za žensko, za Galicičanko? De las mujeres gallegas se dice que son muy dulces. Eso se dice, que son muy dulces. Hay que tener cuidado con ellas. Es verdad esto, Javier. Te pregunto a ti porque Javier es de allí, ¿no? Es tu compatriota, se dice. Javier, hola, es mi estudiante de portugués. Sí. Той тук е Хавиер, ki je moj študent portugalščine, je Španec in prihaja prav iz krajev, tako da je tudi Natalija. In to že son dulces, las gallegas, so res tako srčkane in sladke, galicičanke. Son dulces, pero hay que andarse con cuidado. Torej so sladke, ampak je treba z njimi previdno. Y de los gallegos en general se dice que somos reservados, que respondemos a las preguntas con una pregunta, para no contestar directamente nunca, y que no se sabe si subimos o bajamos las escaleras, que nunca decimos exactamente dónde estamos. Eso se dice. No sé si es cierto, pero eso se dice de nosotros. Na splošno pa se pravi, pa je mnenje za Galicičane pravijo, da vedno na vprašanje odgovorimo z vprašanjem, da se ne ve porabi prispodobo, ali gremo po stopnicah navzgor ali dol, se pravi, da se nikoli ne ve, kje se nahajamo in da smo malo rezervirani. A mí me gusta mucho jardines, me gustan plantas. Y esa es la razón, una de las razones por la que adoro este libro, porque hay mucha planta, hay mucha descripción de los jardines, y quería saber, es hortensia, porque, miren, por favor, qué frase tan bonita, el viejo y otoñal paseo de hortensias, Stara jesenska aleja hortensia. Entonces son hortensias sus plantas predilectas, porque menciono muchas veces en este libro. Meni so zelo všeč vrtovi, rastline in tudi všeč mi je v tem romanu, da je toliko opisov, sem prav uživala različnih vrtov, cvetlic. So hortenzije vaše najljubše cvetlice? La hortensia es una flor muy típica de Galicia. Las hortensias azules, hay hortensias en todas partes.
Yo crecí en un jardín, adoro los jardines, toda mi familia se reúne en una casa de campo que tenemos en Galicia con un jardín, un hermoso jardín, y creo que una educación en la belleza, si es posible, tiene que tener cierto contacto con la naturaleza. No todo el mundo puede tener un jardín, pero todo el mundo tiene posibilidad de acercarse a un parque, de contemplar las flores, de ver el cambio de las estaciones, y me parece que eso es una pieza esencial de cualquier educación. Ja, jaz sem v Galiciji, je to tipična, značilna rastlina, modre hortenzije so značilne prav za Galicijo, povsod so. Jaz pa sem odraščala, tam, kjer sem bila doma, smo imeli ogromen vrt in seveda vrtove tudi obožujem. In z družino se srečujemo v podeželski hiši, kjer imamo tudi na vrtu, imamo velik vrt. Menim tudi, da samo učenje ali pridobivanje tega estetskega čuta oziroma učenje o lepoti mora biti nujno povezano samo naravo. Nimajo vsi te možnosti, da bi imeli vrt, ampak vsak lahko gre v park, opazuje menjavo spremembe letnih časov, lahko kontemplira, ko gleda v kontemplaciji rastline in tako dalje. Yo quiero hacerme amiga de Natalia y visitarla en su jardín de hortensias, ¿no? Esto sí que me gustaría. Yo estoy encantada. Gracias. Gracias. Y Musa también, y Anya y todos, ¿no? Todos vamos a Galicia a ver las hortensias. Musa, lo traducimos, ¿no? Vsi gremo, na kratko, vsi gremo v Galicijo na vrt s hortenzijami in smo povabljeni. Y otra cosa, ¿sabe que me ha gustado mucho en este libro? Son las descripciones no solo de jardines, pero también de dulces, ¿no? De pasteles de chocolate, de pasteles de manzana, de pasteles de, no sé, de todo, de limón. Pero me parece, Natalia, que tú no comes mucho. V tem romanu so mi bili zelo tudi všeč opisi slaščic, čokoladni kolači, jabolčni kolači, limonini kolači, ogromno je opisal slaščic. Čeprav se mi zdi, Natalija, da ti ne riješ veliko. Yo como muchísimo, muchísimo. Tengo cierta suerte, pero en ese sentido me lo como muchísimo. Yo que he mencionado en el libro tanto la comida y los dulces por dos razones. Primero, por la idea de recuperar la conversación en torno a la mesa, que me parece que es una pieza fundamental de lo que hablábamos antes, de una vida con un cierto orden y de una vida en la que se disfrute de las cosas buenas. Y una de las cosas buenas es la comida, que duda cabe. Y luego he puesto tantos dulces, tantos, porque yo me rebelo contra otra idea moderna, y es el enfocar la comida desde un punto de vista prácticamente de salud. La comida evidentemente hay que tener cuidado con lo que hay que cuidarse de una forma racional, pero el enfoque moderno de la alimentación es salud y estética. Hacemos dieta para estar más delgados y más guapos, y no comemos cosas con muchas grasas para estar más sanos. Eso, digamos que como razón segunda o tercera del amor a la comida no está mal. Pero cuando se convierte en lo principal, a mí me parece que distorsiona la belleza que tiene, pues, la cultura que tiene el acto de comer y de cocinar. Y eso es lo que recupera la señorita Prim en San Ireneo, que comen lo que quieren, comen y hablan. Gospodična Prim poleg drugih stvari tudi obnovi, oživi to idejo hranjenja, se pravi zaradi dveh razlogov. Še prej pa veliko pojem, ampak sem malce v tem pogledu tudi srečna, da mi ni treba tako paziti. Hrana je pomembna zato, ali pa te slaščice, katerakoli hrana, ker na ta način lahko obnovim to, sem obnovila to, o čemer sem prej govorila. Se pravi, ti pogovori, ko se zberejo prijatelji, družina okoli mize in so del življenja in predstavljajo to življenje, ki je urejeno, kjer vlada nek red.
ko se vsi zberemo okoli mize in ko se uživa v dobrih stvarih. In nedvomno hrana to je. Druga stvar je pa, zakaj sem se tako posvetila opisom teh slačic in prehranjevanja. Ideja modernega sveta, sodobnega sveta je ta, da na prvo mesto postavlja, ko je govor o hrani, zdravje. Seveda je treba pametno jesti, seveda je treba skrbeti, vendar to ne more biti tista prva stvar, ko govorimo o hrani. Vedno jo povezujemo danes z zdravjem, z estetskim videzom, vsi smo na dieti, da smo bolj zdravi in bolj suhi in seveda tudi lepi, tudi jo povezujemo s tem estetskim videzom, kar pa uniči njeno bistvo, njeno to idejo samega uživanja v sami hrani in v samem kuhanju. Seveda zdravje, če bi bilo to na nekem 3., 4. mestu, ne samo to poglavitno povezavi s hrano, bi bilo v redu, ne pa da se tako poudarja seveda tudi v povezavi s tem estetskim videzom.